Hola and welcome. My name is Julie Millard and I'm in Sydney, Australia. I am a mental health nurse, a board director and chair of the Women's Mental Health section for the World Federation for Mental Health. I welcome you to this important webinar. It is wonderful to see so many people attending from different countries around the world. I would first like to acknowledge the Indigenous peoples of the world and recognise their ongoing struggle for self-determination, the right to freely determine their political status and economic development, and the protection of their culture. I also importantly acknowledge the experience of people living with a mental health challenge, emotional distress, or suicidality, and their families, carers, and community groups. Increased connections, active collaboration, and consistent contributions work to reduce stigma and to enhance mental health services globally. Slide, please. Next slide, please, Mario. So thank you to the volunteer members of the Women's Mental Health Webinar Working Group for their hard work in putting this webinar together. We are part of the Women's Mental Health section of the Federation. The Federation is a global volunteer membership organisation that was founded in 1948. And the mission is to promote the advancement of mental health awareness and the prevention of mental health disorders. The vision of the Women's Mental Health section is to increase mental health awareness and work to improve mental health services for women and children. We do this by advocating and facilitating networks and by elevating the voices of women with lived experience of mental health challenges around the world and promoting the mental health and rights of all girl children and women. Next slide, please. I now introduce to you Sylvia Raji, the moderator for today's webinar. Sylvia is a clinical psychologist, the Regional Vice President of Latin America for the Federation, and the Treasurer and past President of the Argentine Association of Mental Health. She is a former staff psychologist at Hospital Alvarez and coordinator of the Day Hospital for patients with problematic substance use. Sylvia was an adjunct professor at the Department of Psychiatry and Mental Health at the University of Buenos Aires, a university specialist in drug addiction, and a former expert psychologist for the judiciary of the nation. Sylvia is also, in her spare time, a member of the Global Alliance for Mental Health Advocates and a member of the Women's Mental Health section. Gracias, Sylvia. Over to you. Muchas gracias, Julie, por la presentación y les quiero dar la bienvenida a todos. Buenos días a todas y a todos. Y les voy a hacer algunas recomendaciones antes de presentar a nuestras ponentes. Este seminario web se realizará en español e inglés. Ustedes pueden ver la traducción en la pantalla abajo donde dice traducción o interpretación y elegir el idioma español o inglés según el idioma que hablen. Tratemos de estar silenciados mientras hablan los expositores, las expositoras. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y luego en la sección de preguntas y respuestas trataremos de contestarlas. Este seminario web se grabará y se publicará en el sitio de la Federación Mundial de Salud Mental. Nos gustaría que pongan en el chat a qué país pertenecen. Bueno, a continuación voy a presentar a la primera expositora, que es la doctora Dora Barrancos. El tema de su exposición es Salud mental de las mujeres, los efectos de la violencia de género. Dora Barrancos es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, doctora en Historia de la Universidad Estadual de Campiñas. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
y directora del CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanas desde el año 2010. Además, es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y posee más de un centenar de publicaciones científicas. Es además autora, entre otros libros, Mujeres entre la casa y la plaza, Mujeres en la sociedad argentina, una historia de 5 siglos, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo. Y además es una de nuestras mujeres feministas de Argentina. Bueno, Dora, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Silvia. Primero lo que hay que hacer, agradecer a la Federación Mundial de Salud Mental esta hermosa oportunidad de reunirnos en la sección que corresponde a las necesarias visibilizaciones de la circunstancia de la condición, de la variada condición femenina frente a las violencias y a la salud mental. Así que sé que tengo 20 minutos y espero que no demorar demasiado esta presentación. En primer lugar, no puedo dejar de decir que estamos frente a una amenaza global planetaria debido al revival de las extremas derechas en una buena parte de los países del mundo. Especialmente, desde luego, tengo que connotar la situación que estamos padeciendo en la Argentina, en donde estamos viviendo, como ocurre allí donde hay gobernanza de las extremas derechas, una regresión completa de los derechos que hemos conquistado las mujeres y las disidencias sexogenéricas, sobre todo en los últimos 20 años, en lo que va del nuevo siglo. En realidad, se trata de algo notablemente que quiero subrayar, notablemente, y es una negación que se han impuesto diferentes fuerzas que componen las extremas derechas del mundo en negar absolutamente la especificidad de la violencia ejercida contra las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Esta negatividad redunda en propuestas de alteración completas del plexo legislativo. No quiero mencionar ninguna circunstancia especial mundial, pero hay programas de esas extremas derechas en algunos lugares del mundo tendientes a derogar las leyes conquistadas por las sociedades para combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres. En nuestro país no se han animado a tanto, pero se han extinguido todos los programas que tenían significación de aplicación de políticas de género en orden a la conquista de mayor equidad societal. Dicho esto, voy a ingresar a lo que he prometido hacer y espero que la traducción no se encuentre demasiado abrumada. En primer lugar, lo que me gustaría decir es que sí, a pesar de los notables recursos legales conseguidos en la Argentina, se advierte que ha habido una falta, un déficit respecto de la disposición de los sistemas de salud en orden a atender debidamente, prematuramente, las violencias de género, visibilizarlas adecuadamente, ha sido el problema de todos los servicios de salud en la Argentina. Y voy a ser muy concreta. En general, no existe en el sistema público de atención de salud de la Argentina, que es bastante vigoroso, ahora obviamente con muchísimos problemas a raíz justamente de la nueva gobernanza, pero aún en aquellos momentos que hemos podido acceder a la conquista de derechos muy importantes, tenemos una ley notable que es la 26.485, que espeja la gran convención de Belén do Pará, convención
en la región americana, que tiene que ver con el combate a todas las violencias que afectan a las mujeres. Esa convención entonces está observada en la 26.485. Sin embargo, ha habido una negligencia grave todavía en incorporar la perspectiva en la atención sobre todo de todos los sistemas, del sistema básico de salud y desde luego en el sistema de guardias hospitalares. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si llega una mujer con un traumatismo para ser atendida en un hospital público o privado, pero en general se atienden, las guardias públicas son, yo diría, bastante hegemónicas en general, podemos discutir esto, pero mi impresión es que la atención de emergencia se realiza sobre todo en el sistema público. No hay ningún dispositivo en el ordenamiento protocolar de la atención que permita detectar con una anamnesis adecuada que una persona, una mujer, que viene con un brazo roto o que viene con una costilla rota o que viene con un episodio traumático, sea efectivamente objeto de una peculiar anamnesis para determinar el origen de ese traumatismo. Eso no existe regularmente. Es probable por ahí que algún equipo de salud en donde hay una mejor compenetración de lo que llamamos en general perspectiva de género, pudiera haber entonces una identificación en la anamnesis de estos traumatismos, significándolos como una violencia que ha sufrido esa persona, mujer o disidente sexual, que ha venido a ser socorrida en un servicio de emergencia. Por lo tanto, primera cuestión que quiero señalar, tenemos un déficit grave, porque en el sistema de atención de emergencias en la Argentina no existen protocolos que permitan determinar rápidamente o adecuadamente que se trata de una paciente o, en fin, de una persona sexogenérica disidente que ha sido objeto de una acción violenta. Esto ha tendido en el último año a ser resuelto sobre todo por una política específica que se ha dado el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El año pasado fue muy conmocionante asistir al lanzamiento de protocolos para la asistencia temprana de víctimas de violencia de género que asisten a ser tratadas en los servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el sistema hospitalario. Esta es una cuestión que, de todas maneras, sigue siendo muy grave. No hay, mucho menos, se constatan protocolos específicos en áreas como traumatología. La segunda cosa que quiero señalar es que no basta el protocolo que determine la circunstancia específica de violencia, sino que a mí me parece que inmediatamente, además de la constatación conjetural, digamos, constatación conjetural parece un oxímoron, pero la constatación de que hay un indicio de violencia debería tener inmediatamente la presencia de un profesional del área de salud mental. Es decir, si se constata, si hay una presunción de que hay todos unos riesgos graves para las pacientes que llegan en relación a, como ha ocurrido, voy a contar algo muy, muy severo, sabemos perfectamente que ha habido guardias hospitalares en donde han atendido a mujeres agredidas sin que se connotara esta situación, que luego de atendidas vuelven a su casa con los agresores. Vuelven a su casa con los agresores por absoluta ausencia de percatancia, de sensatez, de admitir que ahí hay un problema, al menos.
Entonces, la segunda cuestión que estaba tratando es que me parece que es imprescindible que haya en las guardias de emergencia la posibilidad de concurrencia inmediata de un profesional especializado en salud mental. Todos los servicios, sobre todo de emergencias, deberían tener la posibilidad, frente a la conjetura de que se está frente a una agresión tipificada como agresión de género, debería contar con la inmediata asistencia de un profesional del área de salud mental. Entonces, debería ser una fina adecuación de política asistencial por parte, sobre todo, de los diferentes servicios de atención de emergencia. Digo particularmente emergencia porque ahí están, yo diría, las condiciones de posibilidad de una detección adecuada del flagelo de la violencia. La tercera cuestión a la que me quiero referir, me parece que requiere una reflexión importante en la formación de los profesionales PSI. En general, en Argentina, por ejemplo, ha habido cambios muy importantes en la percepción, en la teoría, muy imbuida la formación de psicólogas y psicólogos, en todo caso por las demandas de derechos por parte de las mujeres, las manifestaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el movimiento Ni Una Menos, etc. Quiero decir que ha habido una interpelación importante de los sistemas formativos. Pero tengo la impresión de que la formación en materia de violencias de género sigue siendo una circunstancia que se deja sobre todo para la formación en posgrado. Es decir, no es solamente para la psicología lo que estoy mencionando. En general la mejor adecuación de la currícula para la advertencia tópica que tiene que ver con epistemes feministas y con, en fin, desarrollos relacionados con la vulnerabilidad transhistórica de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, es materia tópica generalmente de la formación de posgrado, no durante la formación de grado. Yo creo que esto hay que alterarlo profundamente porque la atención, sobre todo de las varias dimensiones de la violencia, requieren alta especialización por parte de las y los profesionales. Necesita una formación mucho más densa, mucho más actualizada y mucho más diestra para que haya una formulación, por otra parte, de políticas de prevención. Este es el último acápite que quiero tomar, y es qué es lo que pasa con los servicios de salud mental y la necesaria manifestación de un trabajo que incorpore fuertemente la propia acción con la sociedad civil. Los servicios de salud mental particularmente deberían enfocar una tarea de prevención, de colaboración mucho más estrecha con, por un lado, con unidades educativas y por otro lado, con organizaciones de la sociedad civil. Entiendo que esta circunstancia daría una enorme posibilidad de prevención. Necesitamos un estado de prevención. En nuestro país, digo, por efectos de este periodo de gobernanza tan peculiar, se han desmantelado todos los programas que tenían que ver con atisbos o con formulaciones más audaces en materia de prevención. Sí, las distintas jurisdicciones provinciales que mantienen de alguna manera políticas bastante interesantes en materia de perspectiva de género, sin embargo, están muy atosigadas por los problemas de recursos
por la falta de recursos, lo que ha visto menguada esa atención preventiva concurrencial de profesionales que pueden asistir a las comunidades a través de cursos, a través de conversaciones, a través de reuniones, alertando sobre todo a los grupos femeninos sobre las situaciones de violencia. Esto confiere a la profesionalidad de la psicología una circunstancia de verdadera proyección social. Yo estoy absolutamente segura, y con esto quiero cerrar, que el compromiso de todas las condiciones de profesionalidad que orbitan en torno de lo médico y de la salud, tienen un compromiso, deberían tener un compromiso inexorable para erradicar el flagelo de la violencia. Pero quiero atribuir especial función al mundo de los profesionales de psicología para que haya una vinculación íncita, una vinculación entrañable en orden a significarle, sobre todo a las mujeres de la comunidad, los dolores, las crueldades, las omisiones, las vejaciones que a menudo cotidianamente sufren, de modo que se pudiera hacer una previsión de, en todo caso, de ascensos brutales y exterminadores. En ese caso, estaríamos frente a femicidios. En este momento, la Argentina está sacudida por las circunstancias de 3 femicidios de jóvenes, de adolescentes casi. Y por lo tanto, vuelve a conmoverse, yo creo, lo profundo de las subjetividades. Y estoy segura de que esta situación tan deplorable puede venir a significar que nuevamente se enciendan todas las antenas para consagrar las políticas que necesitamos en el futuro, que sean verdaderamente activas en materia de, en fin, limitar la posibilidad de prevenir. Esa prevención es una obligación, desde luego, de todas las comunidades de conocimiento. Y desde luego los establecimientos educativos. Voy a hacer una rápida mención a la ESI, que es la educación sexual integral, pero no basta ese notable dispositivo. Entiendo que para prevenir la violencia de género tienen que sumarse acciones concatenadas, persistentes, empáticas, sororas y efectivamente que le den continuidad a los vínculos que se establecen entre los profesionales de salud y la gente de carne y hueso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora, por tu exposición. Bueno, a continuación vamos a presentar a una cantante, a Evangelina Laura Culasiati. Su nombre artístico es Eva Laura. Ella es artista y activista socioambiental, cantante y compositora, creadora de música original para obras de teatro y series, así como de canciones representativas de instituciones. Es productora musical, es escritora, miembro del Consejo de Paz de la República Argentina, Premio a la Ética y Compromiso Social otorgado por la Cumbre Mundial de Periodistas del año 2018, Diploma de Honor, Premio Raíces al Aporte Cultural en la Sociedad, Diploma y Medalla de Honor de la Sexta Cumbre Internacional por la Paz otorgada en la Cámara de Diputados, y Diploma y Medalla de Honor por el Foro Iberoamericano de Mujeres. Y Eva Laura nos va a honrar con una interpretación de la canción de Ladia Blasquez, Honrar la Vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honor.
después de no ser tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Muchas gracias, Eva Laura, maravillosa la interpretación, realmente muy emocionante. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a la doctora Marta Rondón, de Perú. La doctora Marta Rondón es psiquiatra con una maestría en Políticas y Servicios de Salud Mental de la Universidad Nova de Lisboa y una especialización en psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, ella es consultora en psiquiatría en el Instituto Nacional Materno Perinatal e investigadora en el Centro de Investigación en Salud Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido reconocida con el diploma y medalla al mérito extraordinario por el Colegio Médico de Perú. Es miembro honoraria de la Asociación Mundial de Psiquiatría y Fellow Internacional distinguida de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y además es la expresidenta de la Asociación Internacional para la Salud Mental de la Mujer. El tema que nos va a presentar la doctora Rondón es violencia contra las mujeres y acceso al cuidado de la salud mental en América Latina. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Si puede ser un poquito más alto, Marta. Ok, ¿ahí? Ahí sí está mejor. Ok, muy bien. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación. Me siento muy honrada, me siento halagada de haber escuchado la conferencia de la doctora Dora Barrancos y muy conmovida con la interpretación musical. Honrar la vida, en efecto, nos toca a todos y combatir la violencia creo que es parte de honrar el regalo infinito de la vida.
estas cosas siempre me juegan un poquito en contra. Esta es la agenda de lo que voy a hablar. Primero, la inequidad y la violencia en América Latina, cómo juegan entre sí, cómo está evolucionando la violencia en nuestro continente, cuáles son los servicios esenciales que deben recibir las mujeres y más o menos cómo es que los estamos brindando y algunas conclusiones. La manera como una sociedad puede evaluar si se está acercando a la equidad de género y si es capaz de proteger, defender y respetar los derechos de la mujer. Es a través del acceso a los servicios de salud y a través de la capacidad de sus mujeres, de todas sus mujeres, niñas y adolescentes, de acceder a un nivel de salud aceptable. Para ello, se requiere, en primer lugar, que haya normas, tanto leyes como normas sociales, que valoren la ciudad, la salud y el bienestar de niñas y mujeres. Se necesita disponer de servicios de calidad con un acceso más o menos universal y que las mujeres estén empoderadas, es decir, conozcan y puedan escoger los servicios que necesitan, sepan de qué se trata y estén en condiciones de consentir en un contexto libre de coerción, discriminación y violencia. Dicho de otra manera, si nosotros como sociedad no valoramos la salud y el bienestar de las mujeres, que para las mujeres muchas veces hablar del bienestar es hablar de algo que les es negado por definición, porque las mujeres, siguiendo el molde marianista en nuestro continente, tenemos que ser abnegadas. Entonces, en un contexto donde no se reconoce el derecho de la mujer al bienestar, donde se le discrimina por pertenecer al género femenino y donde es sujeta a niveles de violencia estructural, estatal y de género al interior de su familia, no es posible hablar de un acceso real de la mujer a la salud ni al bienestar. De modo que en esos contextos no podemos hablar tampoco de respeto a los derechos de las mujeres. Y eso nos pasa en América Latina porque somos un continente multicultural, de muchas facetas, de muchas culturas, pero también de muy enraizadas, muy arraigadas y muy profundas discriminaciones. De todos los países, de todos los continentes del mundo, somos el más desigual. Acá les traigo las curvas del índice Gini de algunos países de América Latina. El índice Gini mide la desigualdad entre los que tienen los más altos ingresos y los que tienen los menores ingresos de una sociedad donde el 1 se considera la máxima desigualdad y el 0 la igualdad absoluta. Y ustedes pueden ver que en la... denme un... Acá tenemos a España y a Portugal, que son los dos países más desiguales de la Europa occidental, digamos. Barbados, que es una isla de tradición británica, está acá y es comparable a siendo el país más equitativo de toda la América Latina y el Caribe, es comparable a estos dos países que son muy inequitativos. Y países que nosotros pensamos que son más o menos democráticos, como Uruguay, Argentina, son definitivamente más desiguales, más inequitativos que cualquier país europeo. Y Brasil, miren, está por acá arriba, donde la inequidad es muy grande. Lo que quiero decir es que en nuestro continente, la diferencia entre pobres y ricos
entre blancos, negros, marrones y amarillos, entre los que viven en el área rural y el área urbana, es excesivamente grande. Y eso no nos permite realmente cuidar nuestro capital humano. Para cuidar nuestro capital humano, nosotros tenemos que tener acceso a la salud y tenemos que tener protección del trauma. La condición sine qua non de las sociedades inequitativas es el trauma, que viene de la violencia, pero también viene, como lo viene diciendo a Michael Marmot desde hace muchos años, de la experiencia de vivir en la desigualdad. Entonces, quienes estamos expuestas a el trauma y la vida en la desigualdad, la falta de educación, la falta de agua segura, la inseguridad alimentaria, necesariamente tenemos mala salud mental y dificultad que se manifiesta como dificultad para afrontar los estresores. Esta mala salud mental, esta incapacidad de afrontar estresores, nos va a llevar al abandono o fracaso escolar, que impedirá que logremos la autorrealización. Si nosotros no logramos la excelencia académica y no podemos desarrollar nuestro cerebro a su máximo potencial, nunca vamos a ser la mejor persona que nos toca ser. Pero si hemos estado sometidos al trauma y a la violencia, esto se refleja en ausentismo escolar, se refleja en niveles de estrés que no nos permiten aprovechar nuestros años de formación e incrementan nuestra exposición al trauma. De modo que no adquirimos las competencias que requerimos y no vamos a participar en el mercado laboral como nos toca. Aparte de nuestra falta de competencias, en nuestras sociedades inequitativas existen estereotipos y prejuicios que nos limitan en el ingreso a los servicios y a los centros laborales. A lo cual tenemos que sumarle que tradicionalmente, debido a nuestra condición de género sometido, nos toca la sobrecarga de cuidado. Cuidamos los niños, cuidamos los enfermos, cuidamos a las personas con discapacidad, cuidamos a las personas adultas mayores. En nuestros países, desde hace 20 o 25 años, la tendencia es al alta precoz. El alta precoz quiere decir que te mandan a tu casa antes de tiempo para que te cuide alguna mujer de tu entorno doméstico, sin tomar en cuenta la sobrecarga sobre esa mujer que además tiene que mantener una jornada laboral y hacerse cargo de todos los otros cuidados que le tocan a las mujeres en nuestras economías. Esta situación establece un espiral vicioso donde las mujeres estamos cada vez más expuestas a la violencia y por tanto tenemos mala salud mental y física y nos vemos condenadas al estigma, el aislamiento, la pobreza y la muerte por enfermedades crónicas no transmisibles antes de tiempo. En todos los continentes, el acceso a la salud es desigual. Esto se traduce o se mide en una menor cobertura de inmunización para las mujeres, a que hay menos mujeres incluidas en las pruebas clínicas de nuevos fármacos y tecnologías, y eso es particularmente terrible cuando hablamos de la mujer embarazada, que no se deja participar en ninguna prueba clínica y sin embargo, cuando tiene una condición de salud durante el embarazo, le negamos un tratamiento y la sometemos a riesgos inconmensurables sin saber cómo le iría a su feto con ese tratamiento. O por el contrario, la sometemos a un tratamiento basándonos en registros de efectos indeseables sin realmente saber cuál es el efecto sobre ella y sobre el producto.
Niñas y mujeres en los registros observamos que tienen más efectos colaterales que los hombres, obviamente porque los medicamentos han sido probados en los hombres. Y también observamos que cuando ellas acuden al servicio de salud, hay menos adherencia a los protocolos y a las guías prácticas cuando el paciente es mujer que cuando el paciente es varón. Y eso lo conocemos todos los días cuando sabemos que las mujeres tienen mayor riesgo de morir en el primer infarto de miocardio que los varones. Porque al varón que se viene a la emergencia con dolor de pecho lo pasamos a la unidad coronaria y a la señora que viene con dolor de pecho le decimos que está preocupada, queremos saber con quién discutió hoy día, le recetamos un diazepam y esperamos hasta mañana para diagnosticar. Y nosotros sabemos que cuando se trata del corazón el tiempo es músculo. La mortalidad materna, sin embargo, es nuestra medida más clara de la inequidad en salud. Y ahí tenemos que hacernos cargo que América Latina y el Caribe es la región que se demora más en la reducción de la tasa de mortalidad materna en el siglo XXI. Hay países en nuestra región como Bolivia y Perú que tienen tasas de mortalidad materna que no se condicen con el nivel de desarrollo económico ni del país propio ni de la región. En este contexto, América Latina también es un país donde existe una gran cantidad de violencia contra las mujeres. ¿De qué hablamos cuando decimos violencia contra las mujeres? Hablamos de la que ocurre en el contexto de la discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que conforman el sistema de género, sea al interior de la familia o fuera de ella, al margen de su sexo. Y es una violencia que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de las sociedades. La violencia de género se apoya en concepciones referentes a la inferioridad de las mujeres y a su subordinación frente al género masculino, a la supremacía y poder de los varones y es profundamente discriminatoria. Que la violencia contra las mujeres sea profundamente discriminatoria, lo dice también la CEDAW, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Ha dicho en su comentario general número 35 que la violencia contra las mujeres constituye discriminación porque priva a las mujeres de sus derechos y libertades. Y nosotros sabemos que eso es estrictamente cierto y lo aprendemos tanto en nuestra vida familiar como en nuestras prácticas hospitalarias. La discriminación y la violencia de género, dice la CEDAW, amenazan la autonomía individual, la libertad y seguridad personales, la privacidad y la integridad de todas las mujeres y las niñas indígenas, y también pueden perjudicar al colectivo y a su bienestar. Si uno mira los promedios de cómo es la violencia contra las mujeres en el mundo, se da cuenta que en África y en el Mediterráneo oriental es más alta y esto tiene que ver con las culturas musulmanas y con niveles de atraso y de dependencia económica muy grandes. Y miramos América y vemos, 29.8%. Mal no estamos, estamos en el promedio. Pero los promedios ocultan sorpresas. Miremos con más detenimiento lo que pasa en América Latina y el Caribe y veamos a nuestros países andinos la gran cantidad de violencia que soportan nuestras mujeres. Más de 40%, 35 a 40%, 30 a 39% en estos países. Estos países también sufren unas tasas muy altas de feminicidio y son países bastante inequitativos. Es muy preocupante entonces la situación de violencia contra las mujeres en nuestro continente.
Vemos acá las cifras de violencia física contra mujeres, donde vemos que alrededor de 40% de las mujeres en Colombia y Perú sufren violencia física. Y vemos que esto se traduce en alteraciones de su salud mental y dificultades económicas para el país. Acá vemos en las barritas verdes las tasas de depresión que se reportan en mujeres que han tenido la situación de violencia en su país. Y en las barritas en naranja, la tasa de ausentismo de estas mujeres. Y vemos que ambas son importantes y ambas tienen un correlato sobre el bienestar de la mujer y sobre el progreso de sus sociedades. Hay mejoría en algunos países. Por ejemplo, Perú y Colombia han disminuido las tasas de violencia física. Pero hay otros países, como la República Dominicana, por ejemplo, donde la tasa de violencia está incrementando. Y si vemos la violencia en los últimos 12 meses, observamos lo mismo. Colombia y Perú en disminución y países como la República Dominicana, México en incremento. Y eso seguramente tiene que ver con problemas también al interior de cada país. Ahora, ¿cuáles son los servicios esenciales para las mujeres afectadas por la violencia? Que han sido acordados por todos los países. Servicios legales y judiciales y atención de la salud. Esas son las dos cosas mínimas que tenemos que darle a las mujeres afectadas por salud. Y esa es la obligación de los estados. En términos de salud, lo que hay que hacer es, como dijo Dora, identificar a las sobrevivientes, darles asistencia directa, ahí mismo, sin esperar, sin citarlas para mañana. Priorizar la atención de emergencia y el cuidado de lesiones que amenazan la vida para que esta mujer no se muera y no quede con morbilidad extrema. Proporcionar cuidado clínico específico a la violencia sexual, y eso quiere decir aplicar los métodos para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual y dar acceso al aborto terapéutico por embarazo relacionado con la violencia. Luego hay que evaluar y atender la salud mental y finalmente documentar con cuidado para que estas atenciones puedan ser utilizadas en la probanza del delito. En nuestra región, en efecto, se proporciona más o menos detección del caso, cuidados de primera línea, apoyo y referencia a otras instituciones, en casi todos los países, refugios a cargo del Estado y atención psicológica. La obligación de brindar cuidados de salud a las mujeres afectadas por la violencia basada de género está establecida en leyes o decretos en todos los países. Entidades como la OMS y el Banco Mundial han contribuido con la producción de protocolos o guías de práctica clínica. Aunque en estas mismas guías de práctica clínica hay algunas áreas de controversia, como por ejemplo, si es pertinente el tamizaje universal o solamente hay que preguntarle a las mujeres que muestran indicios de violencia. Y luego, la atención de salud mental debe iniciarse con los cuidados de primera línea, es decir, una atención empática con preocupación por la necesidad de la mujer, validación de su experiencia, mejoría de sus riesgos y conectarla con los servicios que necesita, muchas veces es todo lo que ella necesita en términos de salud mental. Pero tenemos que estar atentos porque un gran número de mujeres necesita además otras atenciones. Y un problema grande que tenemos en nuestro continente es que no tenemos servicios basados en la evidencia que se puedan utilizar en mujeres que tienen trauma complejo. Sí, nuestra atención de primera línea es más o menos aceptable, pero para mujeres con patología psiquiátrica compleja no tenemos. En términos de detección tampoco vamos muy bien. En Nicaragua se estima de los censos y de las encuestas de salud que 57% de mujeres sufren violencia, pero solo el 13% han recibido atención. En todos los países se invita a los proveedores de salud sexual y reproductiva y de salud mental a preguntarle a todas sus pacientes acerca de la experiencia de violencia
Y entre estos específicamente hay muchísima resistencia, que viene del prejuicio, del estereotipo, pero también de la propia experiencia de violencia de los proveedores. Si el 50% de nuestras mujeres sufren violencia física, quiere decir que el 50% de nuestros proveedores hombres ejercen violencia física. Y entonces ahí hay un problema, ¿por qué no preguntan? Los valores, actitudes y experiencias personales de los proveedores entonces entorpecen la pesquisa. Y finalmente, si el proveedor pasa tiempo inquiriendo acerca de la violencia y atendiendo, muchas veces en su sistema de información hospitalaria que le permite justificar qué hizo con su tiempo, no hay dónde poner esta atención. No se puede reportar esta atención, entonces el proveedor no va a recibir el mérito por el tiempo que ha gastado. Las guías de nuestros países también son muy disímiles y no siguen las recomendaciones internacionales basadas en la evidencia. En 2015, la doctora Stewart, que es una estudiosa en el tema, a pedido de la OPS, hizo una evaluación de las guías que existían para ver si seguían y siguen las recomendaciones de la OMS. Allí se dice que se debe pesquisar para ver si hay ideación suicida, depresión, abuso de sustancias y trastorno de estrés postraumático. Y vean ustedes, de 12 guías examinadas, solamente una le dice a sus proveedores que tienen que preguntar acerca del estrés postraumático, 3 acerca del abuso de sustancias y solamente 6 acerca de la ideación suicida, que todos y todas en la calle sabemos que se relaciona con las experiencias de violencia. También vimos que las intervenciones que se recomiendan en estas guías cuando se detecta la violencia no coinciden con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Particularmente, no le enseñamos a la mujer medidas prácticas para afrontar el estrés en lo inmediato. Este es una mapa, un cuadro que nos muestra el tipo de servicios que se ofrecen en los diversos países. Hay algunos países, como por ejemplo Venezuela, que no figuran acá porque ahí no se ofrece en este momento ningún servicio. Y luego tenemos que en la atención de las mujeres afectadas por violencia, todos ofrecen servicios legales, la mayoría ofrecen servicios psicológicos, no necesariamente psiquiátricos, una minoría ofrece servicios médicos y cada vez está aumentando realmente el número de países que ofrecen refugios, aunque estos son siempre insuficientes y de calidad cuestionable. Los cuidados de primera línea no se brindan como deben brindarse por falta de entrenamiento, que ya nos dijo Dora que es un problema muy grande en nuestro continente. Y entonces, entre la falta de entrenamiento y los estereotipos que tiene el proveedor de salud, el principal de los cuales es que la mujer tiene la culpa de que le hayan golpeado, hay un trato hostil, se culpa a la víctima, se desconoce la autonomía de la mujer y entonces hay mucha frustración cuando la mujer no hace lo que le dice el proveedor. Hay explicaciones pseudopsicológicas, como por ejemplo que las mujeres son sadomasoquistas y les gusta que les peguen, y muchas veces los exámenes y los interrogatorios son intrusivos. También hay problemas con la atención de las víctimas de la violencia sexual. Muchas veces se niegan a atenderlas por miedo a las represalias o a los trámites legales. No hay entrenamiento para recoger y custodiar los especímenes. No se les proporciona adecuadamente el paquete para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual y el acceso al aborto en mujeres, en niñas y adolescentes que resultan embarazadas por la violencia sexual es muy inequitativo y está siendo atacado en la región. Muchas mujeres no tienen acceso directamente a la salud, entonces necesitan una línea especializada
La mayoría de los países en nuestra región tienen líneas especializadas, como la línea 100 en mi país, pero estas no son manejadas por el sistema de salud, sino por el sistema legal. Luego tenemos que las atenciones que se proporcionan a las mujeres son básicamente de salud, pero no hay provisión de servicios de empoderamiento, sobre todo para buscar la autonomía económica de la mujer después de la violencia. Y ahí podemos ver que los países que han avanzado en realidad son básicamente Uruguay y en su época Venezuela, pero ya no. Y hay países como Nicaragua, por ejemplo, que criminaliza terriblemente al perpetrador de la violencia, pero no le ofrece ningún servicio a la mujer víctima de violencia. Y pueden ustedes ver que la mayoría de los países tienen servicios de salud, pero casi muy escasamente servicios que empoderen a la mujer. Y países que nosotros consideramos avanzados como Costa Rica no tienen servicios que empoderen a la mujer. En conclusión, el acceso a los servicios de salud en Latinoamérica es difícil por la inequidad imperante, por los estereotipos que todavía tenemos y por la alta prevalencia de la violencia de género. En nuestro continente, la violencia afecta a más del 40% de las mujeres. En algunos países ha disminuido, pero en otros está aumentado. En general, podemos decir que los servicios de salud para las mujeres afectadas por violencia son insuficientes y no responden a las recomendaciones de la OMS, particularmente en lo tocante a la salud mental. Finalmente, recordar que los casos complejos y las sobrevivientes de violencia todavía no tienen servicios adecuados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy interesante y muy importante además. Ahora vamos a abrir la posibilidad de que todas y todos puedan preguntar a las expositoras, a Dora Barrancos y a Marta Rondón. Vi que había algunas preguntas en el chat que voy a tratar de transmitir a las expositoras. María Carolina Cisterna decía, me interesa, esta creo que es una pregunta dirigida a Dora, me interesa el tema de la protocolización específica en materia de violencia de género en guardias hospitalarias. Respondo rápido, de manera sucinta, pero ojalá que sea efectiva. Necesitamos una guía de actuación. Cuando hablamos de protocolos, son las guías normativas específicas que suscita una circunstancia. Obviamente hay muchos protocolos en los hospitales, pero falta el elemental, y el que efectivamente, si pudiéramos hacer una investigación sobre qué pasa con los servicios de emergencia, podríamos detectar qué ocurre por la desconsideración en la anamnesis que se produce. El protocolo médico es la anamnesis, pero en la anamnesis no figuran lo que serían indicadores elementales para concluir que el grupo de profesionales que está atendiendo, una rotura de brazo, una rotura de mandíbula, un golpe tremendo en fin, evidencias todas de una circunstancia traumática vivida que suele manifestarse de manera falaz, porque la pobre víctima tampoco tiene, como decía Marta muy bien, debe saberse que por acción de los estereotipos, de los conculcamientos, inclusive de la amenaza, porque el victimario suele llevar a la víctima, esto es, bueno, debería haber ahí procedimientos inmediatos. Y uno de los procedimientos inmediatos es, si se detecta esto, tiene que concurrir un profesional avesado de salud mental. Bueno, sí, pueden concurrir otros profesionales legales, por ejemplo, porque es probable que de ahí surja, no es inmediato, no es tampoco, con esto quiero ser enfática, el trámite de la denuncia formalizada es un trámite traumático para las mujeres.
¿tá? Entonces, no es inmediato que pueda haber. Y voy a decir algo que es bastante bizarro, pero que quienes actuamos hace tanto tiempo en el campo de los derechos, nos damos cuenta. No siempre no es conveniente hacer inmediatamente la denuncia, porque puede ser, hay montones de estudios, sobre todo los que se han hecho en España, que sube el umbral de riesgo. Y entonces, frente a una incapacidad del Estado de hacer lo que sugerimos que se haga, es decir, que no se abandone a la persona, que no, hay que hacer otros pasos después de la determinación de que hay sufrimiento por violencia específica y, porque se es mujer. En suma, lo que quiero decir es que la anamnesis debe incorporar preguntas, un set de preguntas muy bien. Hay ya mucha, digamos, hay evidencia de que en algunos lugares la provincia de Buenos Aires tiene un buen protocolo. Creo que no se ha podido extender suficientemente, pero bueno, tiene unas dimensiones específicas en la anamnesis por la cual se pregunta. Y que bueno, que permiten una conjetura plausible, Y a esa víctima hay que asistirla. Y por eso hay que hacer coparticipar inmediatamente alguna representación profesional del equipo PSI. Gracias, Dora. Hay otra pregunta también de Carolina Cisterna, que dice si se le brinda asistencia al agresor. Yo quería comentar que sí, que en el Hospital Álvarez hay un grupo para varones que coordina justamente una de las miembros de acá de la sección mujer de la World Federation, que es la licenciada Amalia Barcán, que es la jefa del Servicio Social del Hospital Álvarez, y tienen un grupo para tratar varones agresores. Creo que no hay en muchos lugares este grupo. Hay otro comentario de Argeli Mendoza que dice: la deficiencia en la atención y ejecución de los protocolos es un factor traumatizante en la mujer que denuncia o expone la violencia laboral. Esto como otro elemento en la violencia de género. Sí, se está refiriendo a la ausencia, porque en realidad la ausencia de protocolo significa una negligencia enorme del sistema. Eso es lo que... Ahí hay una ausencia de oportunidad de intervención y debe saberse que es de acción pública, en verdad es de acción pública. La Argentina tiene repertorios, bueno, la 26485 también tiene que ver, voy a decir algo, en realidad están también obligadas por la 26.485 y por, en este caso, por la ley específica de niñeces, que maestros y maestras, docentes, tienen que estar atentos a la violencia generalizada. No pueden quedar inertes sin dar una respuesta. En el caso de niñeces es obligatoria la denuncia por parte de esas personas, porque hay una diferencia de encuadramiento jurídico. Se trata de sujetos claramente de incapacidad, me refiero legal, y por lo tanto tiene que haber una acción. En algunos, yo conozco algunos casos de intervención muy, muy interesante por parte de docentes en la provincia de Buenos Aires, frente a violencia, sobre todo intrafamiliar sexual. Bien, y es de obligación esa denuncia. No se puede andar así nomás. Gracias, Dora. Otra pregunta para Marta, pregunta Setu Abanur: ¿qué tipo de medidas se pueden tomar en la comunidad para prevenir los temas de salud mental en las mujeres? La comunidad es o puede ser un factor de protección o de riesgo para la mujer. Las comunidades caóticas, donde las personas no se conocen entre sí, donde los miembros de la comunidad cambian con frecuencia,
y donde hay consumo de alcohol irrestricto y tolerado, son comunidades de mayor riesgo de violencia para la mujer. De modo que lo primero que tiene que hacer cada comunidad es conocerse entre los miembros, establecer lazos y organizarse. Eso mejora la calidad de la vida en la comunidad en general, pero los estudios que hay respecto del valor de la comunidad en la violencia señalan que hay menos violencia contra mujeres en las comunidades más organizadas y que tienen lo que se llama la conciencia de efectividad social. Es decir, que cuando esa comunidad quiere, por ejemplo, organizar una pollada, como decimos en mi país, o un asado comunal, lo logra y tiene éxito. En cambio, las comunidades desorganizadas son un riesgo para las mujeres. Gracias, Marta. Hay un comentario de Lilia Rodas que dice, en la Argentina estoy viendo muchos grupos de deconstrucción de las masculinidades. Trabajo en cárceles bonaerenses y ese progreso es obligatorio. También trabajo en el área de género y de niñez de la provincia de Entre Ríos y también está funcionando un grupo de varones agresores por orden judicial. Sí, esos son esfuerzos valiosos. En el Perú también tenemos un grupo que trabaja con varones agresores y la idea es separar la agresión física y sexual de la idea de masculinidad, donde los hombres puedan redescubrir la faceta de brindar cuidados y de ser empáticos con la otra persona como una manera de limitar la tendencia a comunicarse a través de la violencia. Porque lo que ocurre en nuestros países es que la comunicación entre nosotros muchas veces se establece a través de la violencia. Y esto ha empeorado después de las experiencias en muchos de nuestros países en los años 60 hasta 2000, donde hubo violencia dentro de cada país. Las personas se han como encallecido frente a la violencia y piensan que la única manera como pueden hacer valer su punto de vista es apabullando al otro o ejerciendo su capacidad de fuerza sobre el otro. Esas concepciones tienen que variar, al igual que tienen que variar las concepciones que vienen de nuestra tradición judeocristiana, donde el patriarca es el que tiene la razón y el encargado de cuidar la conducta de todas las mujeres. Marta, acá tenemos una pregunta de Alejandra Maddox. Pregunta si específicamente en Perú hay datos sobre violencia contra la mujer y cómo abordan el problema. En Perú nosotros tenemos en la ENDES, que es la Encuesta Nacional de Salud, un módulo sobre violencia. Entonces, todos los años vigilamos la violencia y lo que hemos ido viendo es en los últimos 10 años una disminución chiquita de 1% cada año de la violencia física. Desgraciadamente, lo que también hemos estado observando es un incremento de la tolerancia hacia la violencia a nivel de toda la sociedad, donde en la última encuesta es como que el 75% de la comunidad está de acuerdo con que algunas veces se justifica la violencia contra mujeres y niños y niñas. Y lo otro que hemos visto que también es preocupante es el incremento de la violencia sexual contra menores de edad, donde alrededor del 75% de la violencia sexual que ocurre en nuestros países ocurre contra niñas y adolescentes menores de 18 años. Acá hay una pregunta para las dos, supongo. Isabel Santos Dorado pregunta si tienen algún referente sobre el porcentaje o intención de mujeres que tras la agresión acuden a asociaciones de la naturaleza de vecinos, pacientes, que acojan o continúen con el apoyo psicológico una vez iniciado el protocolo hospitalario. Es una pregunta bien compleja, porque no tenemos, en realidad sabemos
que hay servicios importantes que alcanzan, por ejemplo, inclusive hay diplomaturas de agentes que deben atender estas situaciones de manera preventiva. Y estas diplomaturas se han extendido notablemente en nuestro país. Acabo de dar una charla para una diplomatura que tiene casi 30.000, escuchen bien, que se da en a propósito del empeño de la Secretaría de Mujer y Diversidad de Córdoba, y se da a través de, obviamente, vía plataformas. Y tiene que ver con acompañar, ¿está claro? El problema es cuando ese acompañar no está suficientemente sustentado por algún recurso, porque las personas que se preparan para eso, en mi opinión, deben ser remuneradas. No puede, hay que salirse del estado de voluntariado. Y es más, yo diría que esto forma parte de la gran concepción ahora aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nuestra región, y es cuidados como plataforma fundamental de derechos humanos, ¿no? Esta es una circunstancia nueva dentro de la apreciación significativa de la Corte, y yo creo que ahí tiene que caber unas series de desdoblamientos de política pública. Una de las políticas públicas es justamente la remuneración de aquellas personas que con capacitación, como haber hecho la diplomatura, pueden realmente dedicarse a la tarea de acompañar, resolver, etcétera, y justamente encaminar adecuadamente para el apoyo psicológico, porque es probable que eso sea una deriva de la actuación de esas personas que están asistiendo a las comunidades. Insisto que es muy importante lo que se hace, pero que hay una precariedad enorme en lo que serían la falta de recursos para reconocer debidamente esa tarea. Está claro, es un voluntariado. Ese voluntariado efectivamente está a merced de la disponibilidad de las personas, a las que no podemos exigir que efectivamente tengan un trabajo absolutamente altruista toda su vida. Necesitamos políticas públicas de veras, en el sentido de que esas egresadas de esas diplomaturas, que son muy buenas, puedan efectivamente comprometerse a realizar inclusive esta cuestión, cómo encaminar a las personas que ya están con suficiente evidencia de severas patologías, que algunas evidentemente requieren una detección mucho más fina, el orden de las depresiones que tú nombrabas, Marta. La depresión no es tan fácil de diagnosticar, tengo muy bien entendido, es difícil. A veces pasa por otros síntomas, ¿no? Entonces, efectivamente, pero bueno, habría esas mediadoras que se están, porque la mayoría son mujeres, hay mediadores también, mediadoras en las políticas de prevención, tienen un límite respecto, insisto, en la falta de políticas públicas que resuelvan la sustentabilidad de honorarios para esas intervenciones. Así es. Y luego también está el tema de cuál es la evidencia que tenemos, cómo funcionan, cuáles son las intervenciones y los modelos que realmente funcionan, cuáles son aquellos que simplemente representan pasar el tiempo y cuáles son los que podrían estar incrementando el riesgo de la mujer. Entonces tenemos que tener también un cuerpo sólido de investigación respecto de las medidas que estas mujeres que van a trabajar con otras mujeres van a implementar. Y realmente la atención de las mujeres que han tenido experiencias de violencia, sobre todo si
muestran síntomas de afectación de la salud mental, como depresión o trastorno de estrés postraumático o consumo de sustancias, es un campo especializado. Y ni siquiera podemos decir que todos los profesionales de salud mental deben trabajar con estas mujeres, sino solamente aquellos que cumplen con dos condiciones indispensables. Una es la formación en género, de modo que hayan podido por lo menos cuestionar sus estereotipos, y dos, es la formación específica en violencia y trauma. Quienes no tienen esa formación pueden en realidad prolongar el sufrimiento de las mujeres y ponerlas en riesgo, muchas veces a través de actitudes de culpabilización. Voy a subrayar, Marta, esto último. Yo hablé de la imprescindible, excelente formación de las y los profesionales de la salud mental. Y que esa circunstancia refiere a todo el cauce formativo, no solo a lo que es muy evidente, formación de posgrado, porque, digamos, es un poco tarde, solo la formación de posgrado. Deberíamos saber que es necesaria la transformación curricular de nuestras formaciones, me refiero a psicología, sociología, historia, física, matemática y biología, a todas, ¿no? Todas. Para que esta perspectiva no sea un agregado, no es una indexación, ¿no? Tiene que ser una consubstanciación de la información. Debería empezar en la escuela inicial y seguir de ahí para adelante. Pero no sé cómo será en otros países de América Latina. En el Perú no hay formación específica sobre género ni sobre derechos en las facultades de medicina en el pregrado para nada. No, acá tampoco. La verdad es que no tenemos todavía, hay modificaciones en la perspectiva de algunas cátedras, sin duda, pero todavía es demasiado capilar. Y necesitamos una invasión, no capilaridad. Necesitamos que haya verdadera compenetración, ¿no? Que estas cuestiones, porque hay que pensar que la primera condición de desigualdad humana ha sido la desigualdad sexogenérica, sobre la que se han redundado en desigualdades todos los otros aspectos que sabemos. Clase, etnia particularmente, el racialismo feroz, que se pone de moda de tanto en tanto, y ahora estamos frente a una consolidada etapa racialista también. Entonces, bueno, todos estos males que han aquilatado la desigualdad humana tienen, sin embargo, una referencia seguramente en el Neolítico Superior con la creación del patriarcado, ¿no? Pero bueno, también decir que el patriarcado no es solamente un ejercicio vituperable conformativo de los varones. El éxito del patriarcado es haber condicionado la naturalidad del patriarcado en cuerpos femeninos. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que sacudir. Así es, Dora. Yo siempre digo, no hay nada peor que una mujer machista. Acá dice Claudia Pérez, me parece importante la revisión de la currícula de formación de medicina. Y yo acoto, cuando yo daba clases de salud mental en la Facultad de Medicina a alumnos de primer año, les marcaba que, por ejemplo, el Testut, que es un libro de anatomía, solo tenía descripciones de hombres de raza blanca. Ustedes fíjense la estigmatización y la discriminación de la mujer. Daisy Jubel Bentacor Piris dice, muchas gracias por las excelentes ponencias.
Trabajar desde la salud mental en lugares tan vulnerables como las puertas de emergencia, donde son asistidas y regresan al mismo medio. Profesionales de salud mental, enfermeras especializadas son una necesidad. Es imprescindible la formación de grado en perspectiva de género, dice Claudia Pérez. Y María Carolina Cisterna dice, además, empoderar a las mujeres para que puedan hacer frente al patriarcado. Sí, Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Con Carolina. Quisiera A decir mí, algo la respecto verdad, de quiero decir que me gusta, obviamente, suscribo empoderar, es un léxico que como que hemos captado. A mí, más que empoderar, me gusta el término espinociano de potenciar, ¿tá? Tenemos que hacer potentes a las mujeres, ¿eh? La cuestión del poder tiene todavía una tramitación transhistórica muy hegemonizada por la valoración masculina. Tenemos que deconstruir en todo caso ese poder, vaya a saber qué formas le vamos a dar, pero lo que queda claro es que potenciar significa dar mucha fuerza, dar mucha voluntad de trascender, en términos tan de la notable Simone de Beauvoir, ¿no? Trascender no quiere decir salir en los diarios, quiere decir empinar la subjetividad y decir, esto no pasa más. Esto, basta con esto. Ese acto de trascendencia es para mí un acto de potenciación de la subjetividad de las mujeres. Marta quería agregar algo. Sí, quería decir respecto de la salud mental, que la salud es es un concepto integral. Entonces, salud mental, hacemos todos los proveedores de salud también en todo momento. Y en general, nos toca ser empáticos, nos toca escuchar con atención, nos toca evitar juzgar al otro. Y muchas veces con esa entrada ya estamos mejorando la capacidad de la otra persona de hablar de su sufrimiento con más claridad y de empezar a conjeturar que tiene derecho al bienestar. Entonces, no solamente es llamar al profesional de la salud mental que tiene que estar presente, es verdad, tiene que estar presente porque tiene unos saberes y unas técnicas específicas, pero todos y todas tenemos que contribuir a la salud mental a través de nuestra empatía, de nuestra capacidad de escucha y de nuestra capacidad de validar la experiencia y el dolor del otro. Bueno, voy a comentar, Marcela Bottinelli dice que en el estudio que hicieron sobre currículas de grado de 43 universidades y más de 80 carreras, entre ellas enfermería, medicina, trabajo social, psicología y abogacía, aparecía exactamente esto. Los resultados están en un libro que se llama Tramas en la formación. Y Lilia Rodas dice que hay que potenciar la subjetividad de las mujeres. Marcela Bottinelli dice que en ese libro, en esa investigación, estudiaron la inclusión de los lineamientos de formación en salud mental, pero también indagaron acerca de los marcos normativos ampliatorios de derechos y su consistencia en la formación de profesionales. Micaela McRae dice, muchas gracias por la presentación, muy agradecida, y realmente hay que poner foco en la atención en estos problemas. Juvenal Alejandro Aguilar dice, considero que hay que potenciar a las mujeres y a los hombres para que entre ambos comprendamos que podemos complementarnos mutuamente para construir una sociedad donde ambos géneros contribuyan al desarrollo de una sociedad que goce de una salud integral con seres humanos con capacidad de escucha activa, empatía, comunicación asertiva, compasión y resiliencia. Y Julie Miller, la presidenta de esta sección, dice que es muy importante para las mujeres hacer escuchar sus voces. Verónica Laterza dice muchas gracias por la presentación. Bueno, nos quedan pocos minutos, yo quiero hacer un resumen. En principio, agradecer las ponencias de Dora y Marta porque han sido un lujo y la interpretación de Eva Laura que ha sido maravillosa. Para resumir un poco, bueno, Dora ha hecho hincapié, como ya mencionó, sobre la falta de equipos especializados en las consultas, donde no se detectan
determinadas situaciones donde quizás una mujer concurre con un traumatismo producto de una violencia de género. Yo recordaba que en mis primeros años, hace 40 años, empecé trabajando en un servicio de niño maltratado en el Hospital Pedro de Elizalde, y también llegaban chicos con lesiones y no había personal capacitado para detectar si esa realmente era una lesión producto de una agresión o de un accidente. Pero bueno, a lo largo de los años eso fue mejorando. En la Argentina tenemos la Oficina de Violencia Doméstica, ¿no?, para hacer denuncias. Quizás no todas las mujeres están al tanto, pero quiero remarcar que algo que ha pasado en este gobierno es que se ha eliminado el Ministerio de la Mujer, que tanto trabajo nos costó conseguir, se ha eliminado. O sea, ustedes fíjense en qué nivel estamos de desprotección. Se ha eliminado el Instituto contra la Discriminación y el Ministerio de la Mujer. Son dos cosas a tener en cuenta. Y no puedo dejar de mencionar, como dijo Dora, la situación que estamos viviendo, particularmente en la Argentina, con este triple femicidio que nos tiene a todos totalmente conmocionados. Estamos realmente conmocionados. Y con respecto a la presentación de Marta, ¿no?, de la inequidad y la violencia, tenía que decir que es verdad. Por ejemplo, en las historias clínicas hay algo que yo observaba cuando yo trabajaba en el Hospital Álvarez, ya me jubilé. En las historias clínicas clásicas no figuraba ni la pregunta sobre violencia ni sobre consumo de sustancias. Como yo me especializaba en consumo de sustancias, era una pregunta que yo hacía. Pero me acuerdo de un caso que fue, digamos, como muy paradigmático. Atendíamos un grupo de mujeres, una terapia grupal, y había una de las mujeres que tenía como síntoma los fines de semana dolor de cabeza. Bueno, la enviamos a que consulte al médico clínico y finalmente, después de mucho trabajo, ella pudo decir que ella de lunes a viernes trabajaba haciendo limpieza en casa de familia como empleada doméstica, y ella aspiraba el líquido limpia vidrios, que es un derivado de las naftas. Como los fines de semana no trabajaba, entraba en abstinencia, y ese era el motivo del dolor de cabeza. O sea, ustedes fíjense, algo que nunca hubiese aparecido si uno se limitaba al cuestionario de la historia clínica clásica, ¿no es cierto? Eso fue realmente llamativo. Y esto tiene que ver con la depresión también que hablaba Marta. Y para finalizar, quería decir que dentro de todos los asistentes hemos tenido representantes de la India, de Argentina, de España, de Colombia, de Uruguay, de Sudáfrica, de México, de Suiza, de Estados Unidos, de las Islas Canarias, de Guyana y de Bolivia. Bueno, ya estamos por finalizar. Le doy la palabra a Julie para el cierre. Oh, thank you. I want to thank both Dora and Marta and Sylvia for excellent presentations this evening for me, today for you. What an amazing webinar we have experienced today. And I can see from the comments by everybody, everyone who has attended has also thoroughly enjoyed your presentations, even though the topic is heartbreaking. I want to thank Sylvia for moderating the webinar today, and to thank the webinar working group, of which Sylvia and I and Ingrid Daniels are members. And I note we do have some members here from the World Federation's Women's Mental Health section. Thank you, and I wish you all safe travels and stay well. Thank you, Mario. Y los invitamos a unirse a la sección Mujer y Salud Mental de la World Federation. Acá tienen el link. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias, Mario. Thank you, Dora. Thank you, Marta. Thank you, Sylvia. Gracias, Fiorella, por la traducción también.
Thank you for the interpreters. Yes, indeed. Very good. Bueno, veo todos los saludos en el chat. Gracias a todos por participar. Los esperamos para el próximo webinar. Hasta luego, que estén bien.